Aquí estamos un día más para mostraros este nuevo lanzamiento que tenemos ya mismo en la Store de Quest 2. Estamos hablando de Drop Dead, de Cabin. Este juego viene precedido del anterior Drop Dead, pero ha cambiado tanto en mecánicas, forma de juego y su estructura. El primer juego se trataba de un juego on rails, en el que ibas matando zombies que te aparecían delante tuyo. No tenías nada más que hacer, salvo disfrutar de volarle la cabeza a los zombies con las diferentes herramientas que te daba el juego. Y ojo, que eso era divertido. Además tenía una historia completa que, aunque era simple, siempre le suma interés. Además estaba perfectamente doblado al castellano, cosa extraña. A diferencia de The Cabin, que solo nos trae subtítulos al español. Ahora ya sí, hablando de este título, The Cabin, es un juego muy diferente a su antecesor. Y eso se nota ya de primeras. También he de deciros que es el típico juego para disfrutarlo en su esplendor con un compañero, ya que es un juego que llama a cooperar y además su dificultad no es, digamos, fácil. El juego se nos plantea en un principio en una cabaña, como su propio nombre indica, y a partir de ahí se nos va expandiendo mientras eliminas centenares de zombies y seres, digamos, extraños. He de decir que cuando jugué solo, si bien puedo decir no es que me diera miedo, me dio una sensación de escalofríos constantes el hecho de que te rodeen continuamente los zombies y no sepas exactamente cómo reaccionar o que no te dé tiempo. Te da una sensación de entre susto y escalofríos que al menos a mí me resultó bastante curiosa. La mecánica es simple: mata zombies, abre habitaciones, consigue energía para la casa, que es lo primero que se te indica, y aunque sin mucha ayuda, a base de prueba y error tendrás que saber qué hacer, ya que tendrás que ir abriendo puertas para poder encontrar lo necesario para continuar o seguir avanzando. Hubo en varias ocasiones que caímos sin lograr realmente avanzar, y es que si te quedas en la cabaña sin explorar el propio mapa, parecerá que el juego acaba ahí, y no es ni mucho menos así. El juego se expande mucho más. Según consigues puntos podrás ir abriendo puertas que harán que sigas avanzando por otros paisajes, y además aparecerán nuevos enemigos más grandes y más fuertes. Así que mucho ojo, importantísimo la munición y la vida en el juego. Tenemos armas de fuego y de cuerpo a cuerpo. Las de cuerpo a cuerpo se rompen con relativa facilidad, y las de fuego tendremos que correr por el mapa saqueando cada esquina para no quedarnos sin munición. La forma de disparar y golpear es simple, pero efectiva, siempre que uses el arma de forma correcta. En cuanto a la vida se refiere, tendremos diferentes botes de leche que, acercándonos a la boca, nos otorgarán la energía para seguir luchando. Y en caso de caer en combate, eso sí, solo si estamos en compañía, nuestro colega podrá chocarnos las manos para revivir. Pero ojo, que solo tendrás 30 segundos para poder hacerlo, o si no, caerás. No sé cuán larga es la campaña así. Lo que sí que puedo intuir es que es una campaña hecha para pasársela de un solo tirón. Claro que si no hay ningún incentivo, que es lo que te llevaría a jugar una y otra vez. Y ahí entra en parte también el cooperativo, que obviamente el jugar con algún amigo es primordial. También entra el sistema de niveles y habilidades, y es que según vamos subiendo nivel, el juego nos otorga mejoras de todo tipo para hacernos un poco más fácil las oleadas de zombies. Y además, según el arma que vayamos usando durante la partida, iremos desbloqueando diferentes mejoras en las propias armas, la cual le da un buen incentivo para seguir jugando con diferentes armas y mejorándolas, y para poder completar la propia campaña. El juego en principio me pareció bastante básico y con poco que aportar, pero bien es cierto que según jugamos más le vi cierto encanto y me dio un pique interno de seguir jugando y seguir avanzando para ver si conseguimos pasarlo. Habremos jugado unas 3 horitas, lo cual tampoco me permite calificar el juego en su totalidad, pero me lo he pasado muy bien y me parece un juego con el que te puedes divertir unas cuantas horas, al menos hasta poder pasarte lo que viene a ser la campaña. Lo que sí me parece a mí importante en este caso es jugar acompañado, para darle vidilla al título, porque de lo contrario el juego quedaría como algo bastante básico. Creo que es el típico juego diseñado para jugarse en cooperativo principalmente, que no es necesariamente malo, ni mucho menos, pero creo que es un dato importante a mencionar. Aún así, como digo, creo que es un juego muy divertido y con horas de entretenimiento por delante. Dicho esto, me despido y espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse y darle a like. ¡Hasta luego!